Bienvenidos. El día de hoy estaremos abordando la temática de humedad en el suelo. Para ello partimos de los resultados de aprendizaje. El participante podrá definir y explicar conceptos de la humedad en el suelo. Acá tenemos capacidad de campo, punto de marchitez y humedad aprovechable para las plantas. Describir y comparar diferentes métodos de medición de humedad en el suelo y calcular la humedad óptima para el riego de diferentes cultivos. Entonces acá les dejo un código QR y el enlace para que puedan acceder al mapeo de los resultados de aprendizaje. ¿Qué es la humedad en el suelo? Para poder entender qué es la humedad en el suelo, debemos de partir de la proporción de poros en el suelo, macro y microporos. Recuerden que los macroporos es por donde el agua circula, o sea, agua gravitacional, y microporos donde el agua se puede almacenar o queda retenida. Entonces, para que tengamos humedad en el suelo, primero tiene que haber una fuente que puede ser precipitación, escorrentía o aplicación de agua mediante el riego. La velocidad con que el agua penetra el perfil estaría en función de las propiedades físicas del suelo, como ser la textura, estructura, materia orgánica y otras que ya hemos visto anteriormente. ¿Cómo podemos expresar la humedad en el suelo? Primero vamos a ver lo que es la humedad gravimétrica. ¿Qué es la humedad gravimétrica? Humedad en base a masa. Es la proporción, al final es un porcentaje de humedad en base a peso del suelo. ¿Cómo lo podemos determinar? Primero extraemos una muestra de suelo, puede ser con un cilindro, pesamos cuánto es el peso total, aquí va suelo, va aire, va agua, luego la llevamos a un horno por 24, 48, 72 horas dependiendo de la textura y cuando la muestra está totalmente seca, la pesamos y vemos si hay variaciones. Entonces, si no hay variaciones, determinamos que el suelo está seco y ese sería el peso del suelo seco. Después de eso, vamos a aplicar una ecuación donde el porcentaje de humedad gravimétrica es peso del suelo húmedo menos peso del suelo seco entre el peso del suelo seco por 100. Entonces, una proporción. Ahora bien, pero cuando nosotros regamos, no regamos en base a masa, no decimos kilogramos de agua. Por lo general podemos regar en volumen. Entonces utilizamos una propiedad física que nos relaciona la masa con respecto al volumen y esta es la densidad aparente. Entonces a esta le denominamos humedad volumétrica, que sería multiplicar la humedad gravimétrica por la densidad aparente entre la densidad del agua. Esto es para eliminar unidades. Recuerden que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y la lámina de riego hay que multiplicarla con la profundidad que a nosotros nos interesa. En este caso es la profundidad radicular efectiva. Entonces, esta la utilizamos en milímetros para que nos facilite el uso de unidades. Nosotros regamos en base a lámina. ¿Qué sería una lámina? Sería como ubicarnos en el terreno y esa lámina corresponde a una capa de agua sobre la superficie del terreno. Es una lámina libre, pero esa lámina va a estar contenida en esa profundidad radicular. Ahora, ¿qué pasa con el método gravimétrico? El método gravimétrico es un método directo, hay que extraer una muestra de suelo y hacemos todo el proceso de laboratorio. Ahora, es destructivo, es laborioso, requiere mucho esfuerzo porque hay que extraer en cada punto de interés la muestra y podemos tener lecturas erróneas porque hay pérdida de humedad en el transporte de muestras hacia el laboratorio. Entonces, lo mejor sería medir la humedad en el terreno, andar una balanza en campo. Entonces, la otra forma es una aproximación al tacto, que esta no es muy exacta. Entonces, ¿cómo hacemos para poder medir un poco más, de forma más práctica la humedad del suelo? Entonces, utilizamos medidores indirectos. Si bien estos medidores indirectos no miden humedad del suelo, pero nos ayudan a hacer una correlación. Por ejemplo, los tensiómetros miden tensión, pero hacemos una calibración con el método gravimétrico y hacemos una curva para que sepamos cuando tenemos una lectura en el tensiómetro, saber cuánta humedad tenemos en el suelo. Podemos tener TDR, podemos tener bloques de yeso. Estos bloques de yeso ya no son muy usados, pero estos consisten en dos electrodos que se conectan en paralelo y están contenidos entre un cubo de material poroso que por lo general es yeso. Los electrodos se unen a un cable que está en la parte de afuera, en la parte superficial, y esta mide la resistencia que hay entre ambos. De esta forma se correlaciona con la humedad del suelo. Podemos ahora
disponer de sondas. Hay diversidad de sondas en el mercado que nos ayudan a hacer las mediciones de forma práctica, que solo se conectan en el suelo y nos da la información. O si no, podemos tener sondas que ya las dejamos instaladas, como ser los Watermat, que solo colocamos estos dos alambritos en estos dos alambres que sobresalen y ya nos da la lectura. Entonces, pero los medidores indirectos no miden la humedad del suelo, sino que miden otra cosa y nos ayudan a hacer una correlación. Entonces, previamente tienen que estar calibrados para poderlos usar, porque las lecturas pueden ser diferentes para diferentes tipos de suelo. En el caso de las constantes hídricas, el punto de saturación, acá tenemos macro y microporos llenos de agua. En este punto las plantas no pueden tomar agua porque no hay posibilidad para que las plantas respiren. Luego tenemos la capacidad de campo. Luego que el agua gravitacional es drenada, el agua de los macroporos es drenada, solo queda agua en los microporos, o sea, agua disponible para las plantas, agua que las plantas pueden tomar. Y aquí es donde las plantas intervienen la menor cantidad de energía para poder extraer una unidad de agua. Entonces acá podemos hacer una correlación, vean, primero tenemos saturado macro y microporos llenos de agua, se libera el agua gravitacional y nos queda agua en los microporos, o sea, agua asimilable para las plantas. Cuando lo relacionamos con la tensión, o sea, la energía con que el agua es retenida, para suelos arenosos puede ser de 0.1 atmósferas y para suelos arcillosos de 0.5, un promedio de 0.33 atmósferas de tensión. Entonces, va a variar para cada tipo de suelo. Ahora bien, esto es solo extensión, ahorita no estamos viendo el contenido de humedad o el porcentaje de humedad, porque va a variar para, para, para la textura, va a variar para contenido de materia orgánica, entonces hay que hacer una relación un poco más amplia. En el caso del punto de marchitez, este es un punto de no retorno donde las plantas ya no pueden extraer humedad. Y cuando estamos al límite de punto de marchitez, las plantas intervienen en grandes cantidades de energía, por lo cual no es conveniente dejar que el suelo se seque hasta ese nivel. Más o menos sucede de 20 a, de, 15 de 10 a 20 atmósferas de tensión. Va a depender, como les digo, de la textura del suelo. Entonces, un promedio podría ser 15 atmósferas. Para cada planta también, la parte fisiológica interviene, las plantas no se comportan de igual manera, entonces depende de la fisiología de la misma. Y acá podemos ver un resumen. En la primera parte tenemos suelo saturado, punto de saturación, macromicroporos llenos de agua, se libera el agua gravitacional, tenemos capacidad de campo, agua contenida en los microporos, y luego las plantas pueden absorber o disponer de toda esa agua hasta el límite de punto de marchitez. A partir de ahí las plantas no pueden extraer agua y tenemos luego el suelo seco, que esta es en condiciones de laboratorio porque aunque extraigamos todo el agua del suelo, todavía podemos tener agua a punto de rocío, o sea, agua en la atmósfera. Y aquí lo podemos reforzar con esta pequeña lámina, esta imagen. Primero tenemos suelo seco en estufa y aplicamos agua y nos queda a punto de saturación. Luego tenemos liberación del agua gravitacional, tenemos capacidad de campo y luego extraemos toda el agua a capacidad de campo y nos queda agua a punto de marchitez permanente. Cuando regamos tenemos que llegar hasta capacidad de campo, no a punto de saturación, porque toda esa agua gravitacional es agua que se va a percolar, agua que se va a perder. El límite entre capacidad de campo y punto de marchitez es el agua aprovechable para las plantas, pero como les mencioné, no vamos a dejar que el agua descienda hasta punto de marchitez, sino que utilizamos un dato técnico como se le denomina nivel de agotamiento permisible o umbral de riego, que puede ser valores entre 0.2 a 0.6 dependiendo del método de riego, para goteo 0.2, para superficie 0.6. ¿Qué quiere decir esto? Cuando utilizamos 0.6, o sea, reponemos el 60% de la lámina de agua aprovechable, entonces quedaría un 40% de humedad en el suelo. Cuando utilizamos como referencia un umbral de riego de 0,4, aplicamos un 40% del agua aprovechable al suelo y en el suelo nos queda un 60%. Esto lo hacemos de acuerdo al tipo de cultivo y al sistema de riego, para que la planta no utilice grandes cantidades de energía para extraer humedad. Y aquí les dejo esta tablita donde correlacionamos lo que es la arena, la textura del suelo, espacio poroso total, densidad aparente y humedad
a capacidad de campo y a punto de marchitez. El límite entre ambas es el agua aprovechable o agua útil, entonces aquí se las dejo en base a peso, en base a volumen, y la lámina para cada metro de profundidad del suelo. ¿Qué fórmula utilizamos para determinar el agua útil? Entonces sería el porcentaje de humedad capacidad de campo, el porcentaje de humedad punto de marchitez entre 100, la diferencia entre estas dos entre 100 por la profundidad radicular en milímetros por la densidad aparente. La densidad aparente siempre utilizamos el valor de gramos sobre centímetro cúbico. Ahora bien, acá solo tenemos el agua aprovechable que hay en una lámina, pero recuerden que utilizamos el umbral de riego para aplicar cierta cantidad. No vamos a aplicarla o no vamos a dejar que el suelo se seque hasta el límite de punto de marchitez permanente. Entonces utilizamos el umbral de riego, donde las demandas netas serían al agua útil por el umbral de riego. Como conclusión, jóvenes, hemos analizado un poco la humedad en el suelo, cuáles son las formas en que las podemos expresar, cuáles, cuáles son las constantes hídricas y cuál es la correlación que hay entre las constantes hídricas y la tensión, o sea, la energía con que el agua es retenida en el suelo, y un poco hemos hablado de la relación que hay con las propiedades físicas del suelo, cómo es el comportamiento de la humedad del suelo con respecto a la textura.